Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Jiménez y quiero platicarles una anécdota que le sucedió a mi hermana ya hace bastante tiempo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marisela Baltasar García y hoy en esta noche tengo una historia que es verídica. Que me la contó mi cuñada. Yo no la viví, yo no la experimenté, pero es una historia que ella me contó y en realidad pues sí me impactó muchísimo cuando ella me la platicó, porque pues fueron sucesos pues paranormales, ¿verdad? Que hoy en día mucha gente no cree, pero en realidad sí existen, sí pasaron. Ella me platica, a diario su hija tenía un sueño. En ese sueño su hija veía que se abría una puerta de entre el muro, que salía una señora con una barra de oro y que le decía que eso era para ella, que eso le corresponde, hasta se la daba. Entonces de tantas veces que ella lo soñaba, pues le platicó a su mamá: oye mamá, fíjate que a diario tengo sueños donde sale una señora de entre la barda y me da una barra, ¿da?, de oro, y dice que eso es para mí. Ella me platicó que hace muchos años atrás ella vivía por el Rancho de la Cruz, un lugar donde ahorita obviamente está habitado ya hay mucha gente viviendo ahí, pero en el tiempo que ella estuvo ahí no había nada, era un rancho, por eso se llamaba Rancho de la Cruz, la misma palabra lo dice, era un rancho. Empezaron a surgir mediante, se supone, a lo que ella me platicó, mediante cuando su suegra se fue a vivir con ella. Su suegra ella era una persona ya de edad avanzada, pero a lo que ella me decía, su suegra practicaba cosas ocultas, era como brujería. Entonces pues su mamá decía: pues estás loca, ¿da? No le creía. Entonces fue tanta la insistencia pues de ese sueño que mi hermana le comentó al dueño. Entonces el dueño pues al platicarle eso, le dio curiosidad. De hecho llevó un aparato, dice que le llevó un aparato para detectar metales. Entonces ya pues lo pasaron varias veces y siempre pitaba en un solo lado. Entonces pues, se decidió abrir. Pero cuando pues llegaron a un punto como de un metro y medio de profundidad por 2 de ancho, cuando se encontraron pura piedra. Le gustaba mucho leer libros, hacer hechizos, quizás su manera de la señora, pero la señora practicaba eso. Entonces ella me dijo que a partir, ella vivía muy feliz, ella vivía a gusto, estaba muy a gusto, a pesar de que era un rancho donde no había luz, donde ella no tenía nada de tecnología, ella cocinaba con leña, ella vivía muy a gusto, pero a raíz de que su esposo se llevó a su mamá a vivir con ellos, entonces fue cuando ella pues vio que empezaron a acontecer todas esas cosas. ¿Por qué? Ella empezó a notar una gran diferencia en la tranquilidad que había antes a la que ya después. Ella más bien vio y sentía cosas también, no solamente las veía. Cuando se encontraron pura piedra, se les hizo raro porque pues ahí es sembradío, es milpa pues de maíz. Entonces ya después de que pasó eso, de que abrieron y así dejaron, ya se empezaron a ir de hecho más ruidos, más murmullos, cuchicheos, ¿verdad? Pero haz de cuenta que dice que ella estaba acostada en su cama y la luz de la luna le reflejaba así como alguien que estaba ahí viéndola. Entonces ella se asomaba pues a ver quién era y no era nadie. Entonces ya después de eso ahí vivía su suegra
Con el tiempo pues el esposo la llevó a vivir ahí, pero pues a esa señora le gustaba hacer como brujería. Pues ella me platicó que la primer fenómeno paranormal, se puede decir así, fue que las presencias que ella sentía. Ella dice que ella tenía una ventana que daba hacia el patio de su casa, que en realidad era una finca muy grande, era un lugar donde la casa estaba a medias de un maizal. Su casa pues era pequeña, era humilde, entonces ella tenía una ventanita. Y dice que ella cuando estaba ahí cocinando o haciendo alguna actividad diaria, porque ella, como les digo, ella no tenía gas, ella cocinaba con leña. Entonces ella empezó a sentir miradas que pues sí la llenaban de miedo, porque eran miradas como muy penetrantes, o sea, ella las sentía muy, muy penetrantes, ella sabía que no eran ni sus hijos, ni era su esposo, ni era su suegra, eran miradas que ella no podía entender qué eran. Eso pasaba consecutivamente, no fue una vez ni dos veces, fue muy repetidas veces. Entonces por lo que optó ella fue por tapar la ventana, para ya no ver, ya no sentir esas miradas. Ya después también, después de eso, de las miradas, ella dice que salía a lavar. Su lavadero estaba como más o menos unos 50, 60 metros de su casa, o sea, sí tenía que recorrer algo. De hecho, estaba muy pegado a la milpa el lavadero. Entonces dice que un día ella estaba lavando su ropa, que ella escuchó como susurros, como unos susurros, dentro de la milpa, o sea, dentro de la milpa. Entonces ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, porque pues pensó que quizá estaba escuchando algo, alucinando pues, o sea, no pensó mal. Ya cuando dejó de hacer lo que estaba haciendo, entonces fue cuando escuchó ya claramente que eran susurros de personas. Dice que no era una ni dos, eran varias. Yo me imagino que más de 4 o 5 personas estaban susurrando. Pero lo increíble de esto, que dice que pues ella se fue a la lógica. Lo primero es, te vas a la lógica. Alguien se metió, alguien está dentro de mi casa y que quiere robar los elotes, porque había cosecha en ese momento de elotes. Dice que no se movía la milpa, no se movía. Y dice ella que en esos lugares, como está muy solo, que cualquier ruido, por más insignificante y más pequeño que sea, se escucha. Ya sea de una víbora o de un niño que anda ahí jugando, se escucha muy bien. Entonces, ella no vio nada, ni siquiera el movimiento del maizal. O sea, no escuchó nada, no vio nada. Entonces fue lo que a ella ya le empezó a dar miedo. Dice que ella sintió un escalofrío desde sus pies hasta su cabeza y se le empezó a erizar tanto la piel, que porque fue tan repentino el cambio de susurros, que primero fue en un lado y en cuestión de milésimas de segundo fue en otro lado, pero dentro del maizal. Dice que ella pues se llenó de mucho terror, de mucho miedo, porque ya vio. Ella pensó ella sintió que era algo malo. En realidad ella no escuchaba lo que decían. Yo le preguntaba a ella que si llegó a escuchar algo que estuvieran diciendo, alguna palabra clara. Pero ella dice que no escuchó nada claro, solamente como susurros. Como les digo, era un tramo siempre muy, muy largo, unos 50, 60 metros. Y dice que ese tramo se le hizo todavía más largo porque ella se fue corriendo. Al momento que llegó a su casa, lo primero que hizo fue agarrar a sus hijos y encerrarse. Y ya no salió. Dice que en sí le fue tanto su miedo que ya no salió. Todas sus actividades las hizo adentro de sus cuartos de lámina, porque ella no tenía gas, no tenía luz, estaba sin nada de tecnología. Entonces, ella ya después, cuando empezó a sentir todavía más cosas extrañas, más cosas paranormales, ella lo que hacía es, antes de que se metiera el sol, iba a la tienda, que estaba pues unos 200, 300 metros, no sé, de lejos de su casa. Todavía tenía que recorrer un pequeño camino y tenía que atravesar toda esa parte de la milpa.
milpa ya muy grande, o sea, ya sí alcanzaba a tapar fácilmente una persona, era milpa de 1,5 metros, 2 metros de alto. Entonces ese camino todavía lo tenía que recorrer. Ella le daba todavía más miedo, pero ya cuando ella por eso hacía las actividades de día, para cuando ya le llegaba la noche o ya la oscuridad un poquito, ya que le llegaba la oscuridad, ella ya no salía. Ella definitivamente optó por ya no salir, por lo mismo, por todo lo que estaba ella pasando, por todo lo que estaba sucediendo. Ella hacía sus cosas, su comida, toda su cena, y él lo hacía adentro. De hecho, hasta sus hijos, eran pequeños sus hijos, pero también los niños empezaron a percibir cosas muy feas. Entonces, un día ella me platica que en la noche, que esto fue de hecho lo que le marcó todavía más y que fue lo que a ella la animó casi a salirse de esa casa. Una noche que estaban ellos, ella estaba descansando, su esposo trabajaba afuera y llegaba ya muy noche el señor. Entonces dice ella que se fue y se acostó con sus hijos se quedaron dormidos, pero ella no pudo dormir. Pues al cuidado de la puerta, porque su esposo llegaba y le tocaba y le tenía que abrir. Entonces ella estaba despierta, dice que en ese momento sintió como un temblor, un pequeño temblor en su cama. Entonces eso le sorprendió mucho a ella. De hecho ella pensó que pues era un sismo, un temblor, o sea. Y no, dice que ella volteó a ver todas las cosas que estaban a su alrededor, que pudieron haberse movido por el movimiento si hubiera sido un temblor. Y no, todo estaba estático, todo estaba bien, no se movía, no tenía ningún movimiento, solamente la pura cama. Llegó el momento que ella ya no podía dormir. Les comentaba que su esposo llegaba ya muy tarde de trabajar. Entonces ella siempre lo tenía que esperar. Sus hijos ya estaban dormidos, pero ella lo esperaba siempre. Un día, también esa fue una parte que ella también dice que no se le olvida, y de hecho todavía cuando la recuerda dice que se le eriza su piel, porque fue algo que le impactó muchísimo. Nunca había sentido ese miedo, ella dice, nunca lo había sentido. Como les decía, su entrada desde su casa hasta su entrada eran como unos 200 metros, 100 metros a lo mucho. Entonces era un caminito donde ella tenía que pasar siempre, rodeada de milpa. Entonces dice que ella en la noche, cualquier cosa, cualquier ruido, por más insignificante que sea el ruido, ella lo escuchaba perfectamente bien. Porque era un rancho, no tenía vecinos, no tenía casas alrededor como para decir, pues mi vecino hizo tal ruido. No, ella estaba completamente sola en ese lugar. Solamente la tienda, y estaba pues muy lejos de donde ella vivía. Entonces dice que ya eran 2, 3 de la mañana y que escuchó a su esposo. Que llegó a su esposo cuando, bueno, según ella era su esposo. Que escuchó cuando abrieron un cancel porque era un cancel muy ruidoso. Entonces ella escuchaba los pasos. Él usaba unas botas del trabajo, ¿no?, para trabajar. Entonces ella escuchaba los pasos porque la milpa en ese entonces ya estaba un poco, ya había pasado la cosecha, ya había empezado a secarse la milpa. Entonces ya era un poco más ruidoso las hojas que caían de ahí. Entonces ahí escuchó los pasos y dijo, no, pues ahí viene mi esposo. De hecho le dio hasta gusto porque dijo, pues ya me siento un poco más tranquila. Entonces el momento que ella escuchó que ya iba llegando, en el momento que llegaron a su puerta, lo que esperaba ella era que tocaran. Ahorita va a tocar porque los pasos llegaron exactamente a su puerta donde ella dormía. Pero no, se llevó la sorpresa que no tocó nadie. Entonces ella le dio más miedo. Lo que pensó es que no, pues alguien se metió a robar. Y pues no tocaron. Pero no, ¿cuál fue su sorpresa? Que no era ningún ladrón, porque ya no escuchó más ruido. Solamente los pasos que llegaron hasta su puerta y ya no tocó nadie más. Entonces ella me platicó en ese momento que no, sintió un terror que dice que hasta ahorita, hoy en día, no lo ha sentido nunca.
lo que hizo fue taparse, se echó su cobija encima y dice que empezó a decir todas las plegarias que pues cualquier persona con mucho miedo, ¿verdad? Creyente o no creyente en ese momento puede decir. Entonces, ella ya no pudo dormir. Ya llegando pues un poquito más el amanecer, pues ya le pegó un poco de sueño. Entonces ella le platicó a su esposo otro día que lo que había sucedido. Entonces su esposo pues la ignoraba totalmente porque decía, pues tú estás mal, estás loca, estás alucinando. No puede pasar eso porque yo nunca he visto nada, a mí nunca me ha pasado nada y yo vengo en la madrugada también, yo entro y yo vengo muy bien. Yo no escucho de hecho nada. Entonces en ese momento ella decidió, le rogaba a su esposo que la sacara de ese lugar por todos esos sucesos que ella había vivido ahí. Ella también platica que su suegra era una persona pues de hecho muy reservada, la señora, muy reservada. No se llevaba muy bien con ella desde el principio, desde que se casaron su esposo y ella. Pero llegó un momento en que la señora pues llegó a una edad ya muy avanzada y la señora enfermó, desgraciadamente enfermó. Entonces la llevaron al doctor, le hicieron muchos estudios, la señora ya estaba muy viejita, muy viejitita. La señora de hecho ya no veía bien. La señora dormía en un cuarto muy oscuro porque a ella no le gustaba ni la luz, de hecho le molestaba. Mi cuñada dice que le ponía una vela y que la señora pues no le gustaba la vela, o sea, la apagaba. De hecho sus nietos cuando le iban a hablar que se fuera a cenar o a comer, a sus nietos les daba mucho miedo porque el cuarto estaba muy oscuro y la señora ya muy viejita y no veía bien la señora. Entonces le gritaban así por fuera, pero la señora si llegaba a salir pues siempre era como pues malhumorada y siempre pues ignorándolos a ellos. Y pues con el tiempo pues la señora se enfermó. La llevaron al doctor, pero pues ya no pudieron hacer nada porque ya era una señora de avanzada edad. Entonces cuando se murió, pues como no tuvieron pues dónde velarla, la velaron ahí en la casa de ella. Ahí donde vivían. Entonces pues no había luz, no había nada, con puras velas se alumbraban. Entonces pues, de repente empezó a hacer mucho viento, mucho aire y empezaron a aullar los perros. Y ya haz de cuenta que las velas se apagaron, quedaron todas oscuras. Y ya pues al día siguiente pues la enterraron y todo. Y ya pues el señor fue a su cuarto a recoger sus cosas que habían quedado ahí pues para sacarlas. Pero pues el señor se asombró porque cuando empezó a juntar las cosas, empezó a buscar todo lo que no quería ya. Hallaron muchos velas abajo de la cama. Velas, libros, monos de hecho también, frascos con fotos adentro. No, muchas cosas empezaron a hallar. Entonces para ella dice que eso fue lo que estaba sucediendo ahí, pues, de que su suegra hacía, no sé, brujería ahí en su casa, ¿verdad? Ya después de eso, pues ya después de que se murió la señora, pues ya no oía nada, ya no sentían miedo, ya no sentían pues nada, ya todo como que se normalizó, no sé. A lo mejor ella piensa que fue ella, era ella la señora la que pues, tenía así esa parte de la casa.